canal que muestra tu talento al mundo. Como todos los días, les doy la bienvenida hoy y un cordial saludo a todos los televidentes que nos están siguiendo mediante este canal. Tenemos de vuelta aquí al profesor investigador Shapno Vargas, director de milideasdetesis.com. Bienvenido, Shap. Hola Ana, muy buenos días, gracias por invitarme a tu canal nuevamente y sobre el tema que vamos a hablar acerca de la tesis, que creo que es un tema bastante interesante y que alrededor de él tenemos pues, muchas preguntas. Exactamente, hoy tenemos un tema muy diferente a los que vimos la semana pasada y hoy vamos a ver sobre la historia de la tesis. Sí, vamos a hablar un poco sobre el proceso de surgimiento de la tesis, que tiene que ver más que nada con la cuestión de la historia de la educación. Ok, ¿cómo vamos a empezar? Pues yo creo que, por ejemplo, en la parte de relacionar sobre la historia de la educación, nos tiene que llevar como a esas preguntas de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y allá un poco es como reflexionar a través del tiempo la evolución de la misma historia de la educación y sobre todo el contexto y la evolución de las universidades, ¿no? A nivel internacional y sobre todo que emergen en la parte de Europa, ¿no? Con la creación de diversas universidades y que hasta ahora algunas cerraron y ahora algunas sobreviven, se transformaron y demás, y ya después un poco ya a nuestra realidad nacional en donde con de las culturas tenemos ahí pues que se vienen también a implantar pues algunos tipos de universidades y que a través de eso va pasando como el filtro de lo que eran las universidades originales hasta, ¿no?, las universidades que se establecieron aquí en México o en Latinoamérica, o cómo se fue difuminando o distribuyendo alrededor del mundo, bueno, aquí en México, y después ya con esas prácticas que traían son las que nos quedan y nos tocan vivir, ¿no? En ese sentido, cómo es la evolución, y de hecho hay un área, sobre todo cómo es la evolución de la situación de hacer tesis, ¿no? Y a tal grado y tan importante es que también hay áreas como la historia de la educación, uno se puede dedicar a la historia de la educación y sobre todo como la palabra de la universidad, ¿no? ¿Qué significa ser universidad y cómo es en el proceso de la universidad? Entonces hay estudios sobre la universidad, ¿no? Ahora sobre la universidad en un tiempo pasado y todo este surgimiento y la manera en cómo se otorgaban los grados, ¿no? Sobre de grados de bachiller, gente graduada o demás, después se convierte como en doctor y después se convierte en los grados de maestría con distintas universidades que ponen como ese tipo de grados. Antes solamente con el grado de bachiller es el que se obtenía, ¿no? El grado de bachiller es el que era como el común y después ya se va como relegando, y también tiene que ver como estas historias o este asunto de cómo después eso se transforma pues en una etapa de la educación, en este caso por ejemplo de la etapa del bachillerato o la etapa de la preparatoria, y después ahí ya no se tiene que hacer pues un estilo de investigación, un estilo de tesis, y se separa de la parte de la universidad en donde se asume la otra parte como esta de presentar una tesis, ¿no? Entonces digamos, a través del contexto histórico es que se van haciendo como los niveles de cada uno, y algunos países se quedaron como con esa idea de qué significaba tener un grado de bachiller, ¿no? Entonces, por eso es que los sistemas educativos son distintos. Y en México se adopta una manera y en otros países tenemos como otras maneras de cómo está estructurada la educación. Y bueno, en la parte que nos ocupa, que es el de las tesis, pues eran como defensas públicas, ¿no? Defensas hacia los demás y conocidos por profesores, en donde se hacía como toda una ceremonia, ¿no? Para que vieran
si tenías ya el conocimiento acerca de lo que era tu especialización, ¿no? Acerca de lo que estabas aprendiendo, ¿no? Y ya después, pues también junto con eso, con las defensas o disertaciones, pues también la parte de en la evolución de la redacción en un documento escrito, ¿no? Entonces, ahí hay que ver como la evolución por un lado de toda la ceremonia de la presentación de la tesis, ¿no? Y la otra parte de la redacción, la evolución de la manera de redactar y de cómo va haciéndose esa evolución de la escritura. Y aquí, pues ahí, por ejemplo, varios compañeros más especializados en esa área, habría que consultarlos ahora, ¿no? Porque justo hay gente especializada en historia de la universidad, ¿no? Ellos deben tener como más idea de esta evolución, y gente también especializada en la historia de la educación. Hay que adentrarnos más y leer un poco sobre este asunto, y también preguntarle a estos especialistas, a estos colegas que justo tienen como toda esa poder de decirnos por qué hacemos lo que hacemos a través de la historia, porque muchas de las cosas a nosotros se nos hace normal y que así siempre ha sido, o ya una obligación, o haya una obligación, o que a lo mejor vean, es que así dice el reglamento. Bueno, y ese reglamento, ¿cómo fue su evolución? ¿Cómo fue que se concretaron que así debe ser? ¿O quién lo hizo? ¿Por qué se hizo? Ajá, ¿por qué se hizo? Y cómo era antes el proceso de educación cuando se crean las universidades, y cómo es después ese proceso de las universidades. Por ejemplo, al inicio las universidades solamente tenían una facultad, ¿no? Después se fueron agregando otras áreas de la ciencia, y también, por ejemplo, muchas facultades dependían del prestigio del profesor que estaba ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que si se va el profesor o se muere, sobre todo en el caso de medicina, pues la facultad o esa parte que se ofertaba en esa universidad pues decaía grandemente, porque la personalidad que estaba ahí pues ya no está, ¿no? Ajá, y en ese sentido pues es como entender un poco qué es lo que pasa y por qué, por ejemplo, en el asunto de la disertación, cuando se hace la defensa ante un jurado ahora, como era antes, ¿no? ¿Qué significa? ¿O por qué lo seguimos haciendo, ¿no? Saliéndome un poco del tema aquí sobre la historia, te voy a preguntar, ¿ha sufrido muchos cambios la tesis hasta la fecha del día de hoy? Ajá, sí, y justo eso tiene que ver, te digo, con el proceso de la disertación. Quiero leer aquí un escrito de Mariano Cardera sobre las universidades en la Edad Media, que se encuentra en el Diccionario de Educación y Métodos de Enseñanza, en el tomo 4, ¿no? Y entonces el párrafo completo es el siguiente, dice: los grados de bachiller, de licenciado y de doctor se conferían en las universidades con grandes ceremonias significativas, después de exámenes nulos en el fondo y de mucho aparato en la forma. Las tesis sostenidas en la de París se dividían en muchas clases, en mayor o menor, en sabatina o tentativa y en sorbónica pequeña y grande. En esta última, el candidato, sin comer ni beber y sin dejar su puesto, debía sostener y rechazar los ataques de 20 opositores y ergotistas que se reemplazaban de media en media hora y le hostigaban desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. O sea, y entonces yo lo que decía antes, ¿no? O sea, como entender un poco cómo era como ese asunto de la defensa, de la tesis, de esa disertación, y desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y luego, y también sus 20 que te estaban ahí hostigando, preguntándote. Entonces, imagínate, y también la parte ceremoniosa, ¿no? Así como mucha ostentación, mucha ceremonia, y como dice, a lo mejor no tenía mucho contenido, ¿no? De fondo. Ahora tenemos un jurado, depende de cada universidad, a veces son 3, a veces son 5, también depende del grado, y dura la ceremonia como
o 3 horas, ¿no? Se hace la presentación de todo el trabajo de investigación y después viene la parte de las preguntas del jurado, en donde uno tiene que defender y contestar esas preguntas. Claro, ya no son de 6 a 7 de la noche, ¿no? Sino 2 o 3 horas, ¿no? Y tampoco son 20 jurados, sino 3 o 5, depende de la universidad. Y entonces ahí podemos entender, entonces por eso lo seguimos haciendo, por eso es que hacemos ese examen, por eso es que tengo el jurado, por eso es que y entonces uno empieza a entender, es por eso. Y fíjate que también este surgimiento era como el asunto del artesano que aprende un oficio, por ejemplo. Entonces el artesano, ¿hasta cuándo es artesano? O el albañil. O sea, primero está como con un albañil maestro y va aprendiendo el oficio. Y al final, como cuando le dice, o cuando, así, ¿no? En la historia, de misma referencia, dice, cuando ya aprendía o cuando otros artesanos le dicen, es que ya está bien, o hace una obra, le quedó bien, ¿no? Está perfecto. De esa manera adquiere como el oficio de ser artesano. Y la misma historia pasa con estas profesiones, con nuestras profesiones. Entonces, ¿quiénes juegan ese papel de los maestros? Pues los doctores o los investigadores. Y hasta que ellos te digan, sí, está bien tu investigación, tiene coherencia y demás, entonces adquieres el título, pues el grado por el que estás sustentado. En realidad sí te lo mereces. Exacto, en realidad sí te lo mereces. Entonces, así como era esta ceremonia, o decía como mucha ceremonia, en algunas universidades también se hace mucha ceremonia. Hay universidades en las que no. Entonces, o sea, sí se hace, o sea, es ceremonia en el sentido de que, bueno, se lee el acta y demás, y se le da la bienvenida a las personas y se hace todo este proceso. Pero hay otros que son como más ceremoniosos, y a lo mejor la vestimenta, la manera formal, y como un rito casi de culto, porque vas a pasar como a otro nivel, otro grado de estudio. Y otros nada más dan la bienvenida. Y no todo no es tan así como de mucho culto. Y así como con toda la como formalidad, no decirlo como formalidad, más bien como no con todo ese aparato, ¿no? Como con esa cuestión un poco más así voluminosa, vistosa, ¿no? En ese sentido, en otros así nada más. Pero finalmente tienen el mismo valor porque te están otorgando ese grado y tienes que hacer una buena defensa de tu trabajo de investigación, ¿no? Y entonces ese ha sido como un poco el proceso de la tesis, un poco como la historia y la evolución de esas cosas. Hay que meterse un poco más, ¿no? A leer y a indagar en la historia de la educación y en la creación de las universidades, sobre todo en el asunto de la tesis. Ahora, por ejemplo, hay trabajos que antes no se hacían, en el sentido de que se puede hacer tesis de las tesis. Entonces, ¿es algo nuevo? Es algo nuevo, sí, es un trabajo que se puede hacer como y la pregunta ya a responder es, bueno, ¿qué investigaciones ha generado tal universidad en el área de matemática educativa, por ejemplo? Y bueno, sí, la pregunta cabe. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar todas las tesis que hayan producido y ver pues de qué líneas son, de qué investigaciones son, de qué citan, qué no citan, y de esa manera puedes tener un panorama es como una evaluación de lo que estás haciendo, pero en realidad es una investigación de ver, bueno, y entonces ya pues, mira, más se han producido más se han producido sobre esta línea, falta esta línea, falta esta otra línea, no se está haciendo esto, y eso es como muy reciente. Y en todas las áreas también se están realizando ahora, en el que se pregunta esto, bueno, ¿cuáles han sido las tesis,
de, no sé, medicina que se ha hecho en esta escuela, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Entonces, y eso se vuelve una tesis, y entonces son como tesis de tesis, ¿no? Examinar las demás tesis para obtener una nueva, y contestando una pregunta para poder decir, ah, mira, hay tantas tesis así, hay tantas tesis así, este departamento ha funcionado así, y esta escuela. Ajá, y un poco y claro, obtienes una respuesta y tienes una claridad de qué es lo que está pasando en esa universidad o en esa facultad. Y en el proceso, pues también una línea que se puede trabajar es nuestra pregunta de hoy. ¿Cómo ha evolucionado todo este proceso de tesis? Fijándonos nada más en la tesis, pero obviamente pues hay que recurrir a la historia de la educación, a la historia de la universidad. Y de esa manera podemos entender pues, muchas cosas, porque, por ejemplo, también en las creaciones de las universidades, pues ellos estaban como sujetas al poder del rey, del papa, y entonces les confirieron mucho poder a los estudiantes. Y, por ejemplo, antes no podías, como en donde estaba el campus estudiantil, donde estaba el cuarto del estudiante, no podía entrar la policía así, ¿no? a indagar o así, porque pues estaba como, ellos tenían como otro estatus, ¿no? Y así varias otras cosas que hasta nuestros días se tiene, ¿no? Y se tiene ahí, ¿no? Entonces también entender un poco como ese tipo de cosas, pues uno empieza a decir, ah, con razón el reglamento está así, con razón esto es así, con razón tengo que hacer esto, y ese es como el papel de la historia para que nos pueda dar explicaciones de qué está pasando, y si se cometen errores, pues que no se vuelvan a cometer esos errores. ¿Por qué se está haciendo? ¿Y por qué se está haciendo? ¿No? Y es una explicación histórica. Entonces, y así es como va pasando, y ha pasado con la tesis, y sobre todo con la parte de la disertación. Ok, unas historias demasiado profundas que ahorita nos estamos dando lo básico, ¿no? Sí, exacto. Hay que estar constantemente estudiando, constantemente investigando y estar checando la historia. Sí, sobre todo yo recomiendo, digamos, a mis estudiantes o los que están en el proceso de la tesis, pues darse un tiempo de nada más ver por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué tienen que hacer una tesis, por qué hay que hacerlo, cómo era la tesis en la Edad Media, cómo era la tesis en el siglo XIII, en el siglo XIV, en el siglo XIX, cómo ha sido a través del tiempo esa evolución histórica de las tesis. Pues para poder entender a la hora de presentar nuestro examen, el jurado, ¿cuál es el papel del jurado? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué significa eso? Y entonces, claro, entender eso mismo, pues le da riqueza a tu formación de decir, o sea, aunque no hagas una tesis de tesis, pero sí entender que estás en un proceso de tesis y que eso ha sido como con una evolución histórica. ¿Y por qué te lo tienen que estar calificando? ¿Y por qué lo tienen que estar haciendo? Y también cómo ha cambiado y cómo se ha transformado esa concepción. A lo mejor en algunos lados nada más te ha quedado como, bueno, sí, es que así se ha hecho siempre. A lo mejor ya perdió su papel inicial de que mostraras tu conocimiento, de que a ver si experto, y a lo mejor nada más se quedó nada más, como decían ahí, en la forma y no en el contenido, no como lo que estaba ahí. Ahorita ya se hace como un hábito, ya no se busca más a fondo lo que es una tesis. Pues a veces se ha convertido así, a veces también, a veces con tanta presión, a veces nada más la tesis ha servido un mero requisito, un mero trámite administrativo. No se ve al fondo. No se ve al fondo, no se ve el contenido, que si es una tesis original y que si hay. La pregunta es si tenemos tiempo para hacer cosas originales en la tesis. O sea, porque finalmente sí estamos bajo una presión de que en cierto tiempo, en cierto momento tienes que acabar. Porque no dispones de todos los recursos, de todo el tiempo, de toda tu vida para quedarte con esa tesis, ¿no? Y entonces también ahí hay varios factores. Demasiados factores que se enfrenta el tesista, que se pueden ir modificando, ¿no? Que
con ayuda o así, pues Asesoría. pueden como, se puede como transformar y un poco para que fuera más rápido el proceso, ¿no? Bueno, ya es muy interesante, hay mucho de qué hablar y ahora para todos los televidentes tienen que, si a ustedes les gusta, tienen que seguir investigando, como había dicho aquí el profesor, no nada más es una tesis, también detrás de esa tesis hay mucha historia y algo muy interesante. ¿O no es Sí, así? sí, claro, sí, es que finalmente entender nuestra historia siempre nos da mayores elementos, ¿no? Mayores elementos de decir por qué hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y sí, como tú les dices, o como tú dices, es que sí, hay que entender, hay que preguntarse, bueno, ¿y esto desde cuándo? ¿Y esto por qué? O sea, ¿cómo ha sido a través del tiempo? Porque hay muchas implicaciones ahí y una parte es la histórica, ¿no? Y entonces también, por eso las ceremonias que hacemos, o la toga y el birrete de las graduaciones. Bueno, ¿por qué te ponen a todos? Ajá, Eso es una pregunta así de... sí, exacto, o sea, ¿por qué está así? O sea, y a veces, no sé, nada más porque se ve bonito, ¿no? O son lujos. O son lujos, y bueno, y las tesis, ¿por qué tengo que hacer la tesis al final de mi carrera? O sea, no nada más es por qué, sino porque ya hemos visto, hay algo detrás, y entonces desde la generación de estos grados de bachiller o de estas maneras de otorgar títulos, estas universidades se hacía todo este proceso para mostrar el saber del estudiante, para mostrar su capacidad, su capacitación en esa área del saber. Entonces, entender como toda esta parte, ¿no? Y que finalmente ahí es donde se ha vuelto, y también que se ha transformado. A lo mejor disponías de todo el tiempo del mundo, ¿no? Y para que pudieras hacer tesis originales, porque a lo mejor igual era eso. O sea, yo también he visto, por ejemplo, uno cuando lee las teorías o cuando está haciendo, fueron producto de tesis de doctorado de grandes personalidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, los de Banfield, que son como un modelo para la enseñanza de la geometría en didáctica de la matemática en su tesis doctoral, y así varias cosas, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, pero ¿por qué hace tiempo como que todas las tesis doctorales estaban estas cosas muy originales y que han impactado a través del tiempo? Entonces a lo mejor ahora sí hacemos tesis doctorales, pero a lo mejor se convierte en puro, como decíamos, trámite administrativo y se descuida como esa parte, ¿no? Que finalmente tiene que ver con muchos factores, por el tiempo, porque tienes que estar 2 o 3 años o 2 años, pues claro, no te da tiempo de pensar en cosas originales, y lo que urge en estos momentos de la historia es que esté rápido. A veces es que todo queremos inmediato, y a lo mejor ahí también se ha vuelto como esa parte, ¿no? Ahora no vamos muy lejos, ya cuando uno está estudiando, simplemente las tareas, ¿no? Ajá. Ya ni da tiempo, la presión es para mañana, que ya no lo redacta como va, y ya no nos da el tiempo de pensar, de analizarlo, ni de estudiarlo, ¿no? Exactamente, de reflexionar qué es lo que estás haciendo. Y lo mismo pasa con las tesis. Entonces, pues mi recomendación es irse a estas lecturas, de un poco indagar en un tiempo de ocio, bueno, a ver cómo fue la evolución de la tesis, cómo fue hace tiempo, cómo se hacían estas lugares, cómo se hacían estas tesis, ¿no? Y entonces uno va a entender varias cosas más y tener más herramientas de poder explicar qué estás haciendo y poder superar muchas dificultades que a lo mejor dicen, no, sí es cierto, ¿no? Así es. Por esto era eso. Ajá, y así puedo ir haciendo mi propio trabajo, aunque no tenga que ver con mi tema que estoy haciendo, pero sí que estoy en un proceso de tesis. Desde ahí es que necesito entender dar el pie derecho. Ajá, qué es lo que estoy haciendo, qué hay alrededor de las tesis y cómo se originan y cómo van cambiando. Muy bien, Sharp, es un tema súper interesante. Gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. ¿Qué oferta nos das para los televidentes el día de hoy?
Pues mira, Ana, estamos impulsando un taller de tesis, cómo hacer una tesis original y con alto impacto, ¿no? Exitosa, con alta originalidad. Y para todos es un grupo de apoyo en el que nos vamos conectando cada semana virtualmente para discutir sobre cómo nos va en nuestras tesis o cómo nos va sobre nuestros procesos de creación y de redacción de las tesis. Y en este momento se pueden registrar en la página www.seminariodetesisenmatemáticas.com. Ahí se pueden inscribir, se pueden contactar contigo. ¿Cómo está este proceso? Sí, ahí pueden inscribir inmediatamente una vez que se registren, ya se les da acceso a la planeación y a la organización de este apoyo y está pensado más como para servir un grupo de apoyo y de discusión, porque siempre vamos a generar, siempre tenemos dudas, ¿no? de cómo se hace la tesis, de cómo se genera y de cómo hacer, cómo comienzo, qué idea hacer, y entonces es un grupo en ese sentido para ir atendiendo todas esas dudas que vamos teniendo y también cómo le va a la tesis a otra gente, ¿no? A otros compañeros que están en el mismo proceso. Entonces es un grupo de apoyo para estudiantes que están en tesis de licenciatura, maestría y o doctorado en matemática educativa, ¿no? Que es como nuestra área, para que puedan tener como ese soporte. Repito, es www.seminariodetesisenmatemáticas.com y ahí pueden inscribirse. Muchas gracias, Jean, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias por explicarnos sobre la tesis, un poco de esto. Muy bien, Ana, pues agradecerte y agradecer a todos tus escuchas que nos están viendo y oyendo en este momento y qué bueno que están aquí con nosotros y que nos han seguido a través de diferentes programas y esperamos seguir y que sigan con ese ritmo. Pues espero que estés aquí con nosotros nuevamente y seguir explicando más sobre este tema. Claro que sí. Muchas gracias, Jean. Bueno, doy las gracias a todos ustedes, espero que haya sido de su agrado. Si ustedes tienen más dudas sobre esto o sobre este tema que hemos visto, pueden continuar investigando, tienen que despertar en ustedes mismos el interés en la investigación. Muchas gracias, nos vemos, hasta pronto.